Bienvenidos a una nueva entrega de esta serie de pequeños vídeos que estamos grabando en el Museo de Bellas Artes de Valencia y que recibe el nombre de Diálogos en el Bellas Artes, en la que invitamos a expertos de distintos campos de la historia del arte a que compartan con nosotros su conocimiento, eligiendo una obra concreta de la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia y transmitiéndonos puntos de vista que seguramente se nos escapan en la visita habitual al museo. Hoy nos visita David Emilio Sanz, él es técnico del Museo de Bellas Artes de Valencia y es un compañero íntimo de trabajo con el que me codeo todos los días y trabajamos juntos las colecciones de esta institución, y hoy ha tenido la deferencia de querer acercarse a Sala para hablar con nosotros acerca de una obra muy importante de la colección del museo, que es La muerte del beato Gaspar Bono, de Mariano Salvador Maella. Muchísimas gracias, David, por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ti por invitarme y bueno, encantado, vamos a ver qué sale. Fantástico, y como siempre preguntamos al iniciar estas sesiones, realmente esto se trata de una elección muy personal, afectiva casi, y querría preguntarte qué es lo que ha motivado que elijas este descomunal lienzo en particular. Bueno, pues verdaderamente es esta pieza de Maella, de las exequias del beato Gaspar Bono, yo creo que resume la calidad artística, pictórica del siglo XVIII valenciano, y articulado pues, en la propia figura de Maella, un artista valenciano que se forma en Madrid y que triunfa en la corte. Luego iremos desgranando otras características biográficas del artista. La propia obra, ya ves que tiene más de 4 metros de altura, pero no solamente es por el tamaño, sino también por la calidad plástica que tiene, que también iremos viendo poco a poco. Y por último, sobre todo, quiero hacer una especial reflejar la relevancia del siglo XVIII valenciano y su similitud también lo que sucede con el siglo XVIII español, ¿no? Es un periodo que está presionado por el XVII, por el barroco, por esa fuerza, por esa vehemencia, ¿no? del barroco español, y por otra parte con las vanguardias del XIX. Y eso hace que el siglo XVIII también se aleja de nuestro gusto personal, y creo que es deber nuestro explicarlo de la mejor manera posible para poder entenderlo y llegar a él, ¿no? Que es una época, yo creo que especialmente interesante. Pues para empezar este viaje que nos haga poner en valor el siglo XVIII y la pintura valenciana del siglo XVIII, vamos a empezar, si quieres, cuéntanos un poco qué es lo que ve el espectador en este formidable lienzo. Bueno, es un lienzo que es un lienzo bocaporte que se encarga en torno a 1786-87, el encargo es 1787, a propósito de la beatificación de Gaspar Bono, que se realiza por Pío VI en 1786. A partir de ahí se encarga el propio convento de la Orden Mínima de Valencia, el convento de San Miguel y de San Sebastián, una capilla funeraria que la realiza Joaquín Martínez, y con una planta circular, con una cúpula, con unos grutescos dorados imitando el bronce, con unos relieves escultóricos que relatan historias del propio beato Gaspar Bono, realizados por José Cotanda, con una planta circular y cubierto con una cúpula verdaderamente atractiva, con un lenguaje clásico, académico, que da la sensación de una obra arquitectónica a la romana, en definitiva, que es lo que se busca en torno en el siglo XVIII español, bueno, europeo.
y se elige a Mariano Salvador Maella para realizar el lienzo bocaporte que va a presidir este nuevo templo a la santidad valenciana, del que se pretende que, si bien ahora se ha conseguido que sea beato, obviamente siga en su camino hacia la canonización. ¿Y por qué se elige? ¿Qué significa la elección de Mariano Salvador Maella en este momento? La elección de Mariano Salvador Maella es intentar buscar al mejor artista del momento, que además estaba situado en la corte, y traerlo a Valencia. Él es valenciano, como sabemos. Desde su salida de Valencia había estado durante 37 años sin volver a su ciudad natal, y entonces es reclamado por la Orden Mínima y al mismo tiempo también por la duquesa de Osuna, porque este otro encargo que realiza para la Catedral Valenciana se suman, y llega un momento en el que Maella está trabajando para la ciudad de Valencia con unos proyectos culturales muy ambiciosos y con esta calidad, ¿no? Y Maella, realmente nosotros estamos acostumbrados a verlo pues casi como un pintor cortesano. Podríamos decir como el alter ego de Goya, uno más tradicional y uno más abierto hacia la contemporaneidad, pero sin embargo Maella probablemente, justamente en ese ambiente cortesano, durante mucho tiempo casi está por delante de Goya como pintor de la corte, como pintor del rey, y llevando a cabo los principales encargos. ¿Crees que nos falta, desde la perspectiva valenciana, poner en su lugar a este pintor, como ocurre con el de la generación posterior, Vicente López, que es también el pintor más exitoso de la corte y también procede de Valencia? Tenemos ese trabajo por hacer, poner a Maella y a esa producción tardo-barroca o académica, pero muy anclada todavía en la tradición pictórica barroca, y que en Valencia es fortísima. O sea, recordemos que todos estos pintores se forman en la segunda Academia de Bellas Artes que se crea en España, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, y que nos está hablando también del papel puntero de la ciudad de Valencia, que más allá de la corte, que evidentemente es un espacio con el que casi ninguna ciudad puede competir, es un foco cultural y un foco artístico de primer orden, y que es el que explica la figura de Maella. Es decir, Maella no solamente existe por Madrid, sino que existe también porque bebe de Valencia. Entonces, tenemos ese trabajo por hacer, ¿tú crees, de ese momento histórico y artístico? Afortunadamente tenemos una colección aceptable de obras de Maella en el Museo de Bellas Artes. Tenemos este lienzo bocaporte, tenemos su boceto preparatorio, tenemos otro boceto preparatorio para la cúpula de esa cúpula de la capilla del Beato Gaspar Bono, también de reciente adquisición. Tenemos un par de bocetos de presentación, uno concretamente de esa labor fresquista que realiza en el Palacio Real, con la apoteosis de Adriano, y que el propio Maella entrega a la Academia de San Carlos. Y luego en 1989 la Generalitat adquirió un modelo, un boceto de presentación para el oratorio de damas del Palacio Real. Estupendo, ¿no? Fantástico. Luego, a través de la donación de Pere María Ors, tenemos algunas otras obras de Maella, que yo creo que sí que resumen bastante bien su producción. Nuestra labor verdaderamente es esa, es a partir de estas piezas y alguna otra más que podamos adquirir, trabajar en esa dirección. Maella no se forma en la Academia de San Carlos porque es de una generación anterior, se forma en Madrid, se forma además en la Academia de San Fernando y sobre todo viaja a Roma, ¿no? Casi está durante 10 años en Roma, y esa aportación cultural en la vivencia de los propios artistas contemporáneos que estaban trabajando en Roma, él la bebe de una manera directamente, y también su herencia cultural de esa ciudad. Si hoy en día nos impacta cuando vamos a ver esa ciudad eterna, ¿no? Pues imagínate al propio artista valenciano, aunque se haya formado en la corte, como lo que le dio de impactar aquella ciudad y aquellos recursos pictóricos, ¿no? Todas esas obras que en colecciones particulares ellos tenían fácilmente acceso, ¿no?
Entonces, a partir de ahí es donde se tiene que trabajar, y yo creo que esa es la aportación y el interés de la elección de esta pieza. Fantástico, David. Pues yo creo que muchísimas gracias por habernos presentado a Gaspar Bono, a Maella, y por habernos ayudado también a imaginarnos, porque creo que lo has explicado muy bien, los diferentes componentes de la capilla, esta obra un poco en contexto. Realmente habría que ir a la iglesia de San Miguel y San Sebastián inmediatamente después de ver esta obra para ver cómo jugaba el enorme lienzo de Maella con la arquitectura academicista que la rodea y todo ese fasto casi de piedras duras muy a la italiana y muy fin de siglo, digamos. Pero realmente es una obra fantástica que yo creo que gracias a tu explicación los visitantes podrán disfrutar muchísimo más. Muchas gracias, David. A ti.